Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar con ustedes nuevamente este día, esta noche de martes 12 de enero de 2021. Ya tardes, noches frías como parte de esta estación del año. Y hoy quisiera compartirles un mensaje que he titulado Mis propósitos alineados a la voluntad de Dios. Un tema que a lo largo de este inicio de año el Señor ha dado a mi vida y que quisiera compartírselos el día de hoy. Pues empecemos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Tus manos encomiendo mi vida, mi corazón y mi deseo ferviente que seas tú el que hables a tu pueblo a través de tu palabra en este día, en esta noche. En el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, pues todos hemos comentado que este término de 2020 ha sido un año distinto, un año diferente a todo lo que hemos vivido, ¿sí? Pero como pueblo de Dios, como iglesia, destacamos siempre que la presencia de nuestro Dios en su gracia, en su bendición, en su cobertura y su provisión ha estado presente en nuestras vidas en el día a día, ¿sí? Cerramos un año con expectativas de agradecimiento, de bendición a nuestro Dios, porque Él ha sido fiel y bueno para cada uno de nosotros. Y bajo este criterio, bueno, hoy, a casi ya 2 semanas del inicio de este año 2021, todos siempre fincamos objetivos personales, profesionales y otros, en el deseo de alguna manera establecer nuestros propósitos y saber qué es lo que esperamos. Buscamos y esperamos y fincamos altas expectativas de bienestar, de alivio, de salud, de empleo, de una recuperación económica en el país, de seguridad, de bendición, y que esto que estamos viviendo de este problema de salud pronto acabe, esperando que pronto regrese la normalidad y que creemos que eso sucederá porque confiamos y creemos en Dios. Simplemente esperamos un año bendecido por Dios en nuestras vidas. Todos sin duda estamos esperando y buscamos qué queremos hacer en los siguientes meses, hacia dónde queremos ir de manera individual y de manera personal, hacia dónde de manera colectiva, en las familias, en las organizaciones, sí, en los trabajos. Un servidor, como todos los años, las organizaciones donde hemos estado, siempre por estas fechas ponemos a consideración de todos nuestros compañeros las metas y propósitos que de alguna manera hemos de seguir, en la idea de tener un camino claro, definido, con actividades bien claras que nos permita poder alcanzar esos logros que necesitamos como organización, ¿sí? Sin embargo, para estos momentos Dios en nuestra vida habla y nos da esa indicación de que todo lo que nosotros propongamos tiene que ser alineado a su voluntad, a su palabra misma. Por estas fechas yo recuerdo que hace varios años, en un momento de planeación de actividades del año, ¿sí?, se hablaba que todos esos objetivos primarios y secundarios eran fácilmente alcanzables cuando todas nuestras actividades diarias y cotidianas estaban alineadas a nuestros valores y principios. Sí, esa base de esa pirámide, sí, era fundamental que nuestros principios fueran fundamentados, porque sin duda facilitaría el alcance de una manera más efectiva, eficiente y sencilla de llevar y alcanzar nuestros objetivos. Hoy nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos esas bases fundamentales, esas bases eternas que el Señor nos ha concedido a través de su palabra, en la idea que todas nuestras actividades diarias reflejen la identidad que tenemos en Cristo, una identidad de que creemos y confiamos en Él, que algún día lo aceptamos y el Señor nos concedió salvación, sanidad y perdón para nosotros mismos. En ese testimonio fiel que también tenemos que compartir de lo que Él ha dado en nuestras vidas. Y bajo ese criterio hoy establecemos esos propósitos de este 2021 alineados a su palabra de Dios en 4 pilares específicos que quisiera mencionar a través de la palabra de Dios, ¿sí? El primero está basado en la esperanza, el segundo en la santidad, el tercero en el testimonio y el cuarto en la obra, pensando que la obra de Dios está fundamentada por el valor universal que tenemos, que es el amor, ¿sí?, donde su gracia de nuestro Señor Jesucristo sin duda nos ha dado esa salvación que sigue presente hoy, mañana y siempre.
Y qué dejar de mencionar que el conocimiento mismo es fundamental en el pueblo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera de alguna manera que me pudieran seguir en esta primera lectura que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 al 14, y también el versículo 17 y 18, y tengo versión Reina Valera para que me puedan seguir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. El versículo 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me gustaría que pudiéramos analizar este mismo versículo, este mismo capítulo, el versículo 13, en otras versiones, ¿sí? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, en la traducción lenguaje actual, que dice así: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y conjuntando todas las palabras de este versículo en las diferentes versiones, quisiera destacar estas mismas palabras, donde nosotros esperamos una tierra nueva con cielos nuevos, donde su iglesia misma la espera con entusiasmo. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que ha concedido y que dará a su pueblo y a su iglesia, donde el mundo nuevo será lleno de la justicia de Dios, donde todo será justo y bueno. Sí, creo que la esperanza de lo que Dios da a su pueblo, en esa idea de que nos concederá esa tierra nueva con cielos nuevos, es algo, sin duda, un pilar fundamental en nuestra identidad y nuestra fortaleza que tenemos en Cristo Jesús. Y la siguiente lectura está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Quisiera que leyéramos el versículo 14, que dice así: ¿sí? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es irreprensible en paz, lo que es santo, lo que es puro. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 5:8. Tengo Nueva Traducción Viviente que dice así: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Primera de Juan 3 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y Apocalipsis 21:27 dice: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que es el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, una definición clara de pureza, de santidad en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, en una vida sencilla de fe y sincera para nuestro Dios, donde la Biblia habla y nos recuerda que esta esperanza en el pueblo de Dios, sin duda, nos da un efecto purificador de esperanza y de fe en nuestra vida misma. Y la siguiente lectura está en la primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Tengo versión Reina Valera 1960 que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Sí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sin duda, nuestro testimonio de identidad está basado en nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia, que uno son, ¿sí? Y el testimonio que Dios nos da a nosotros de vida eterna, la tenemos en Cristo Jesús. Y la siguiente cita está en primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 13 al 21. Tengo versión Reina Valera que dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y observando en obra, creo que el valor absoluto de la obra de Dios es el amor universal que Dios establece para su creación, para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Sí. El amor infinito del Padre para todo su pueblo se estableció en esa entrega de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, sí, sí. El que ama a Dios permanece en Él y Dios en nosotros. El que ama a Dios ama a su prójimo. ¿Y qué decir de la gracia, donde tenemos de esa plenitud y salvación que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo a través de su amor, de su sacrificio para su pueblo, para su iglesia misma? ¿Sí? De esa intimidad y comunión que tenemos con Él cuando nosotros caminamos en el día a día cotidiano en Él, en donde reconocemos de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su bendición y provisión para todos nosotros. Y qué dejar de mencionar del conocimiento mismo. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Importante que este conocimiento establecido en su palabra de Dios es fundamental para una fe madura, para un conocimiento pleno de la soberanía de nuestro Dios en nuestra vida, revelada a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento necesario hoy en la actualidad que nos permita conocer la soberanía de nuestro Padre en toda la extensión de la palabra, y que su plenitud pueda ser compartida para todos aquellos que en nuestra vida vean que confiamos y creemos en Cristo Jesús.
Y como remembranza, como resumen, como conclusión, creo que hoy nuestros propósitos tienen que estar alineados a una voluntad del Padre. Una voluntad que de alguna manera nos permita tener un glosario, una nomenclatura de vocabulario en el 2021, en donde las palabras como esperanza, que es el anhelo que el pueblo de Dios tiene para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, sea un estandarte en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra vida misma. ¿Sí? Que la importancia de que el pueblo tenga esa santidad, viviendo una vida plena y llena, sin mancha, irreprensible para Dios, es una vida que agrada a nuestro Dios y Salvador, ¿sí? ¿Y qué decir del testimonio mismo, ¿sí? Que viviendo una fe madura en Cristo Jesús podamos dar un testimonio evangelizador de que Cristo está en nosotros, por lo que nosotros reflejemos, por lo que nosotros hagamos y demostremos, sabiendo que el testimonio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unos son en nosotros, ¿sí? En una comunión íntima que nos permita tener paz y gozo y fortaleza para cada una de las adversidades a las que nos enfrentemos, y que seamos capaces de poder contagiar a los otros de esa plenitud de paz y gozo que tenemos cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mencionar de la obra misma? Donde la obra misma del pueblo de Dios, hoy somos el reflejo de una bendición y de una promesa que nuestro Señor Jesucristo estableció a través de la obra y del amor de sus discípulos. En aquella bendición que el Señor establece en Juan 17, en donde fuimos bendecidos por la obra de sus discípulos. Hoy esa promesa se ha cumplido en nuestras vidas, pero también tenemos esa promesa que replicar para los demás que no conocen y creen en nuestro Señor y Salvador, ¿sí? En la idea de poder transmitir esa gracia y esa salvación que tenemos en Él cuando confiamos y creemos y lo declaramos de nuestra vida en nuestro corazón. En un conocimiento pleno y absoluto que debamos de tener cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de oración, de meditación, y cuando tenemos esos tiempos de discipulado en los cuales somos instruidos por el Espíritu de Dios a través de su palabra. El Señor quiere un conocimiento firme y absoluto que nos permita tener esas bases fundamentales, que en el día a día podamos llevar a cabo todas esas actividades en la idea de poder alcanzar esos propósitos que el Señor nos concede en nuestra vida. Y como dice la carta de Juan, dice, para terminar, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas en este 2021 y que tengas salud, así como prospera tu alma, para todos ustedes. Hoy, en esta noche, doy gracias a Dios por esta palabra que nos da a todos nosotros, en el deseo ferviente que este año sea un año bendecido, de bienestar, de salud, de gracia, de conocimiento, de amor, de paz y testimonio que el Señor concede a su pueblo, a su iglesia misma en esta noche. Gracias, iglesia del tercer día, que Dios los bendiga y que tengan un excelente y bendecido año 2021 en compañía de todos sus seres queridos y familia. Gracias, muy buenas noches y nos vemos la siguiente ocasión.